Vale, muy bien, muchas gracias, Daniel. En la cancha se ven los pingos. Este es un dicho cuyo origen se remonta a la época de los gauchos, que habitaban la pampa argentina y cuyo pasatiempo era, entre otros, las carreras de caballos, en el campo, por supuesto. El pingo es un tipo de caballo brioso, ágil, y la cancha la cuadra en donde corrían. Los gauchos alardeaban de sus caballos, pero a la hora de la verdad era la carrera en la cuadra, en la cancha, en donde se vendían, en donde se veía la verdadera calidad del caballo. Era en la cancha en donde se veían los verdaderos pingos. Me parece interesante y útil comenzar la charla evocando este dicho que sirve para hacer un paralelismo con la dura etapa que ha comenzado hace unos meses, la dura etapa por la que todos atravesamos, las empresas están atravesando, con la aparición de esta pandemia que golpea al mundo y que al final va a encontrar a las empresas mejor preparadas, las más ágiles y que mejor supieron adaptarse. En estos momentos son los que se hace imperioso contar con herramientas que permitan adaptarse, reaccionar, seguir moviéndose y hacerlo aún más rápido. Soy Diego Cuenca, Account Manager, responsable del desarrollo de soluciones de Output Management para el mercado español, portugués y también aquí en Francia. Y vamos a compartir los próximos minutos aquí en el sur de Francia y en el sur de Europa, en España, para tratar entonces de esta problemática que se nos presenta hoy en día y que tiene que ver con cómo afrontar este nuevo paradigma en donde las empresas se ven obligadas a implementar rápidamente soluciones de teletrabajo para poder ofrecer a sus empleados la posibilidad de seguir ejerciendo sus funciones desde sus domicilios, pero también, ¿por qué no?, hacer más eficiente la operación, la producción dentro de las empresas. Como les decía Daniel, estamos aquí en el sur de Francia. El otoño ya empezó a instalarse. Para adaptarse, reaccionar, seguir moviéndose y hacerlo aún más rápido, necesitamos entonces, como les decía recién, herramientas que nos permitan hacerlo. Con SAP todo esto se puede hacer. SAP es una herramienta maravillosa, pero todo lo que podemos hacer con SAP, los desarrollos que podemos llevar adelante con SAP, cuestan mucho dinero, absorben muchos de los recursos de nuestros presupuestos y toman mucho tiempo. Entonces hay cosas que se pueden hacer con SAP, bueno, que generalmente son las que se implementan al principio, y hay cosas que quedan por el camino. Es sorprendente escuchar hoy en día responsables de empresas contándonos, me cuentan, doy fe de ello, que los desarrollos con SAP son tan caros y lentos que hasta hay proyectos que no se llevan adelante. Es decir, que hay servicios, hay departamentos dentro de las empresas que tienen necesidades y que los departamentos IT no pueden continuar, no pueden darle solución a estas necesidades de esos departamentos. Hay proyectos y desarrollos que tardan mucho tiempo en implementarse, mucho dinero, o que directamente no pueden llevarse adelante. Estas empresas entonces no pueden adaptarse, no reaccionan, no se siguen moviendo como nos demanda la situación actual por la que estamos atravesando. No pueden ni moverse, no pueden llevar adelante nuestros nuevos desarrollos. Es por esto que la charla que yo les voy a presentar en los próximos minutos va a hablar de una solución, ¿sí?, que os va a permitir poner en marcha desarrollos, nuevos circuitos de validación, nuevos documentos, nuevos flujos de trabajo en las empresas, de manera rápida, de manera ágil, de manera independiente, absolutamente sin ninguna necesidad de hacer desarrollos en ABAP, sin llamar a un técnico SAP ni nada que se le parezca. Con Compleo los desarrollos no tienen freno. Para esto les voy a presentar entonces el temario. Vamos a seguir 3 temas principales. Primero, para dar un marco a la presentación, voy a presentarles Simtrax, nuestra empresa, y hacer una breve introducción de nuestra solución. Vamos a continuar con la demostración online, para finalizar con la parte de preguntas, conclusiones y algunas características más finales de nuestra solución. Ok, entonces,
Simtrax. Simtrax es una empresa que tiene ya algo más de 30 años. Está radicada aquí en el sur de Francia, en Nîmes. Es una empresa francesa, pero con alcance internacional. ¿Sí? Gracias a que tenemos 7 sedes alrededor del mundo, podemos atender a todos nuestros clientes de manera cercana. Es una de nuestras características. Hemos puesto en marcha más de 3.000 proyectos en distintos tipos de clientes, de todas las industrias, de todos los tamaños, lo cual nos da un expertise, un backup realmente muy importante que nos hace capaces de poner en marcha proyectos, no importa qué organización, de manera exitosa y rápida. Es importante mencionar que Simtrax se apoya en 3 partners principales tecnológicos que son SAP, evidentemente, así como también Windows e IBM. ¿Ok? La solución que Simtrax ha sido capaz de desarrollar durante estos 30 años es una solución, es una suite, una solución que comprende una suite de módulos para dar respuesta a las necesidades de output management, de tratamiento de los documentos a la salida de los sistemas de información, de los ERP, de los CRM, etcétera, pero también, ¿por qué no?, de la introducción de documentos dentro de estos entornos, ¿sí? A través de la introducción de facturas proveedores, notas de pedido, etcétera. Es una suite, Compleo es una suite modular y evolutiva que va a evolucionar a medida que también lo hacen las necesidades de nuestros clientes. Lo cual es muy interesante porque hoy en día se pueden poner en marcha proyectos X, ¿sí? Y ir evolucionando a medida que la empresa va creciendo, que sus necesidades van evolucionando. Como os decía recién, con Compleo los desarrollos no tienen freno. Si una empresa necesita migrar su entorno, Compleo va a poder acompañar esa migración sin problemas. Nuestra solución Compleo es una solución especializada, como les decía recién, en el tratamiento de documentos de salida y también de entrada. Son de documentos estructurados, no estructurados, y que da una solución horizontal a la organización, ¿sí? Es decir, que todos los departamentos de la empresa pueden aprovechar Compleo, las bondades y los beneficios que ofrece la herramienta, no solamente uno en particular. Quizás comienza uno en particular, pero luego la utilización se extiende al conjunto de los demás departamentos cuando entienden que pueden también aprovechar y beneficiarse de la automatización en las tareas que ofrece la solución. Ok. Compleo puede integrarse a vuestro entorno de manera fácil, de manera ágil, sin necesidad de ninguna modificación en vuestro entorno actual. Puede conectarse a vuestra base de datos simultáneamente a vuestro ERP, a vuestro entorno SAP, al Active Directory, para recoger automáticamente la jerarquía de los usuarios, así como sus datos, etcétera. Puede conectarse también de distintas maneras a otros aplicativos que puedan estar funcionando en vuestra organización para nutrirse de información y enriquecer los documentos, enriquecer los workflows, con el objetivo de automatizar lo más posible. El objetivo es al 100% toda la operación dentro de las organizaciones, ¿sí? Para minimizar la manipulación de los documentos, minimizar la posibilidad de errores y hacer más eficiente, ¿no?, la operación de la empresa. Ok, vamos a meternos entonces ahora en el principio de funcionamiento de la herramienta. Es un principio muy sencillo, ¿sí?, pero que a su vez conlleva cierta complejidad, una importante complejidad, que vamos a ir tratando de desgranar en el transcurso de los próximos minutos en relación a esta solución específica que vamos a tratar hoy aquí. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Tenemos un documento de entrada que es tomado automáticamente por Compleo. Este documento de entrada conlleva tiene una serie de condiciones que son evaluadas automáticamente por Compleo
todo ya ha sido parametrado con anterioridad, ¿no? Y de acuerdo a la condición que cumple este documento, se le va a aplicar un template, una plantilla, de manera automática. Este template va a enriquecer el documento, va a editarlo, va a darle el formato que nosotros necesitamos, los textos, etcétera, como vamos a ver a continuación, y va a aplicar distintas acciones, ¿sí? A continuación, de manera paralela, ¿sí? Esto es, digamos, el principio sencillo. Luego podemos hacerlo más complejo, hacer venir el documento, optimizarlo de nuevo, editarlo, añadirle información luego de que fue validado, firmado, archivado. Una vez entonces que el template es aplicado, el documento es transformado, ¿sí? Y entonces se ejecuta la acción final, que puede ser su difusión o el archivo, ¿sí? Puede ser archivado en un repositorio SharePoint, Google Drive, en una base de datos, puede ser remontado a vuestro entorno SAP, por ejemplo, como lo vamos a ver. Puede ser enviado por email o todas las acciones al mismo tiempo, una después de otra. Este es el principio de funcionamiento. Lo que vamos a hacer con Compleo es construir plantillas que van a ser aplicadas al documento de acuerdo a distintas condiciones que pueden cumplir estos documentos, ¿sí? Es importante destacar aquí que todos los desarrollos van a ser llevados a cabo en Compleo, es decir, que en SAP no tenemos que tocar absolutamente nada. Con lo cual, si no tenemos la mano sobre digamos, nuestro entorno SAP, no pasa nada. Compleo puede tomar de diferentes maneras, puede conectarse a SAP y recuperar los documentos y aplicar los templates correspondientes, y todo el desarrollo que se produzca después va a ser hecho desde Compleo sin necesidad de ABAP, como les había anticipado antes, y mediante interfaces web, interfaces de concepción muy intuitivas y fáciles de manejar, como yo les voy a mostrar enseguida. Bien, entonces, una vez visto el principio, vamos a meternos ya entonces a la solución específica, cuyo sujeto es el tema del webinar, y que es la firma electrónica de los documentos que salen de SAP. ¿Sí? Vamos a ser capaces entonces de configurar unos templates que nos van a permitir enviar documentos que salen de SAP para ser enviados de manera por email y firmados posteriormente para luego ser recuperados, para que luego el documento vuelva, ¿sí? Ok. Les voy a enseñar el principio de funcionamiento de este caso en particular. Tenemos entonces un entorno SAP. Este entorno SAP genera un documento, ¿sí? En este ejemplo que yo les voy a mostrar hoy, genera un documento XML. Compleo es capaz de conectarse de diferentes maneras, una de ellas a través del conector BCXOM, que entonces es capaz de recuperar todas las informaciones de SAP directamente. Es importante decir que está muy bien que los usuarios no tengan necesidad de salir de su interfaz SAP para trabajar. Entonces, esta opción, digamos, la herramienta les da esa posibilidad. El usuario no tiene que salir de SAP. Y todo transcurre de manera transparente en Compleo, de manera transparente y muy rápidamente. El documento es recuperado por Compleo, que aplica entonces el template que nosotros vimos anteriormente y genera un documento nuevo para aplicarle diferentes opciones. Este documento, por ejemplo, Compleo es capaz de, a través desde un fichero XML, por ejemplo, o desde un PDF que lanza SAP, construir un documento en donde podemos añadir datos, los datos al documento de manera dinámica. Se puede añadir firmas, Compleo es capaz de añadir firmas. Podemos al documento añadir documentos adicionales al documento de origen, hojas adicionales.
condiciones de pago, condiciones de notas de exportación, etcétera. Podemos añadir una veintena, aproximadamente, 2 decenas aproximadamente de distintos tipos de códigos, códigos QR, códigos EAN, etcétera. Se pueden añadir certificados digitales también, todo de manera automática. Se puede formatear el documento con tablas que van a contener los datos obtenidos de SAP. Se pueden, por supuesto, añadir imágenes, ¿sí? Estas son todas cosas que podemos hacer con Compleo, desde Compleo, muy rápidamente, para construir nuestros documentos con los datos que vienen de SAP, ¿sí? Entonces, volviendo al esquema del principio, una vez que tenemos el documento construido, este documento va a salir del entorno de la empresa, va a ser enviado a un entorno externo que se aloja en una solución Windows Azure, y el destinatario va a recibir un email con un link para acceder a este documento, ¿sí? Que tiene que firmar. El usuario, el destinatario, va a tener que, en este caso que nosotros vamos a ver, introducir un código OTP para poder acceder al documento, ¿sí? Un one-time password. Podemos parametrar Compleo de manera tal de que este código no sea necesario enviarlo, entonces el destinatario va solamente clicar en el link para poder acceder al documento. Por lo general, en el ámbito B2B se prescinde del envío del SMS y en el ámbito B2C es más apropiado quizás enviar un SMS para dar aún más seguridad, tener aún más peso en las pruebas que conforman, en definitiva, la firma digital, ¿no? En el ejemplo que vamos a ver hoy, se produce el envío de un SMS para poder acceder al documento y se recoge esta información relacionada con el SMS para dar más peso a la prueba de firma. Una vez el destinatario, el firmante, introduce los datos de el código OTP, él entonces va a poder acceder al documento y va a proceder a su firma, como lo vamos a ver a continuación. Una vez el documento es firmado, se le va a añadir, va a volver al entorno Compleo, se le va a añadir un certificado digital asegurando la inviolabilidad del documento, que el documento no ha sido modificado en ninguno de los pasos que ha seguido, ¿sí? Y va a volver al entorno Compleo, al entorno de la empresa para ser archivado, y a través del archive link va a poder ser recuperado el documento desde SAP, con lo cual vuelvo a insistir en lo siguiente, que el usuario de SAP finalmente no tiene necesidad de salir del entorno, va a poder generar su documento, estar seguro de que ha sido enviado para ser firmado, y una vez firmado, él va a poder también desde su interfaz web, desde su interfaz SAP, perdón, poder ver también el documento firmado. ¿Ok? Bueno, ¿qué les parece si entonces vamos a ver cómo funciona esto en la práctica? ¿Sí? Los invito entonces a ver cómo vamos a hacer funcionar esto. Esto que acabamos de ver, vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí un business document que me va a permitir generar un pedido, ¿sí? En este ejemplo. Vemos aquí que entre los datos que contiene, en los datos contenidos dentro de la cuenta de este cliente, ¿sí? Ya hay un número de teléfono. En este caso es mi número de teléfono, cuyo número he provisto para realizar esta demo, ¿sí? Y que Compleo entonces va a ser capaz de recuperar para enviar el SMS. Vamos a volver al documento. A los fines de la demostración, yo voy a hacer aquí una manipulación, voy a modificar la cantidad de uno de los ítems del pedido para que sea interpretado como que se realiza un nuevo pedido, ¿sí? Y que la demostración funcione. Ok, entonces, el pedido
es generado. No sé si... Sí, ok. Y automáticamente, en cuestión de segundos, lo ven aquí en mi pantalla, 10:54, se ha producido, el documento ha sido construido, ¿sí? Y se ha enviado un email a una dirección ya parametrada, que puede ser la dirección del cliente, evidentemente. Todo el contenido del email puede ser parametrado también. Podemos enriquecer el documento con distintos datos, imágenes, etcétera. O sea, el contenido de los emails es dinámico. Hemos recibido este email, el cliente ha recibido el email con un link para poder firmar el documento, ¿sí? Vamos a ver el documento que entonces Compleo ha sido capaz de construir con los datos obtenidos de SAP. Yo para acceder al documento acabo de recibir, no sé si lo ven aquí, un mensaje con un código, ¿sí? Que yo lo voy a introducir. Ahí se me fue. 250572. Ok, entonces yo tengo que introducir este código como condición anterior para acceder al documento. Vale, es así como accedo al documento. Ok, entonces el documento ha sido construido con los datos que hemos lanzado desde SAP. Ok, tengo dos campos para rellenar, ¿sí? Clico aquí, bueno, estamos a 29 del 10 del 2020. Todos estos datos son parametrados, ¿sí? Son parametrables. En este caso, en este ejemplo, mostramos que aquí la persona que firma tiene que completar ciertos datos. Se pueden parametrar más datos, menos, ninguno en otra parte del documento. Y procedo a la firma. Podemos parametrar distintos tipos de firma, ¿sí? Podemos tipearla a la mano y tengo entonces ejemplos de distintos tipos de fuentes. Puedo hacer un dibujo, puedo navegar y buscar una imagen de mi firma que yo ya tenía, ¿sí? En este caso hago un trazo y procedo a colocar la firma. Podemos ver aquí que también Compleo ha añadido un documento adicional al documento inicial, ¿sí? Que hace parte del documento que yo firmo. Y, bueno, una vez firmado, el documento se envía. Para el ejemplo hemos procedido a parametrar distintas acciones. Supuestamente yo ahora tengo que recibir un nuevo email con el documento ya firmado, pero también yo voy a enseñarles aquí que desde SAP, en el attachment list, yo voy a acceder al documento que acabo de firmar. Bueno, aquí yo veo un histórico de documentos porque este es un entorno de prueba, de test, de demo, y entonces tenemos muchos documentos generados. Entonces vamos a acceder al documento. Tengo la red que va un poquito lenta. Vamos a ver mientras tanto si podemos ver. Bueno, aquí hemos recibido también automáticamente un email, ¿sí? Todos los emails, les recuerdo que son enteramente parametrables, los contenidos dinámicos. Aquí tenemos el documento firmado por José Pérez, ¿sí? La hoja adicional que le hemos añadido y el histórico de eventos que me muestra, ¿sí? Con el certificado digital que garantiza que el documento no ha sido modificado en el transcurso del procedimiento
y el histórico, toda la trazabilidad del documento, ¿sí? Que son los datos de prueba que dan prueba de que la persona que firmó es la que dice ser, ¿sí? En definitiva, lo que se hace es verificar la identidad del firmante. En esto consiste la firma digital, ¿sí? Vamos a ver si finalmente se ha cargado. Ah, acá está. Entonces, desde SAP podemos también ver el documento directamente, ¿sí? Lo cual también está muy bien. Compleo es capaz entonces de recuperar datos y documentos desde SAP y también remontarlos, introducirlos al entorno para que los usuarios puedan ver estos documentos desde sus interfaces de trabajo habituales, ¿no? En definitiva, es ese el objetivo. Ok. Espero que haya sido clara la demostración. Ok, repasamos rápidamente entonces el esquema. El documento sale del entorno, pasa a un entorno seguro, externo a la empresa, y vuelve al entorno interno. ¿Ok? Bien. Daniel, si estás por aquí, podemos entonces dar comienzo a la sesión de preguntas para Sí, ver si nuestra audiencia tiene alguna pregunta interesante a ponerme. por supuesto. Un momento. Bueno, pues ya estamos por aquí. Permíteme un instante, Daniel, antes que te veo aquí un poquito, que nos das tiempo para hacerlo. Quiero aprovechar la oportunidad para enseñarles lo fácil que es hacer estos desarrollos en Compleo, ¿sí? Tenemos el módulo de supervisor, que es el módulo, el corazón de la suite, ¿sí? Que es la que monitoriza y la que automatiza todos los procesos que se llevan adelante en Compleo. Tenemos aquí todas las colas, las carpetas que son supervisadas por Compleo. Les recuerdo que es un entorno de test. Entonces tenemos aquí muchos entornos, IBM, SAP, carpetas. Compleo puede supervisar impresoras virtuales, puede supervisar casillas de correo. En el caso que vimos recién, ¿sí? Una vez que Compleo supervisa una cola, un out queue, una casilla de correo electrónico, etcétera, podemos crear procesos, ¿sí? Escenarios, perdón, que van a indicar a Compleo qué tiene que hacer con este documento, ¿sí? En este caso, aquí está la lista de condiciones que tiene que cumplir el documento para que se le aplique la acción parametrada. En este caso, el documento es copiado en una carpeta particular. Seguidamente se llama a una función SAP, ¿sí? Sencillamente es una BAPI que es llamada, es una BAPI que puede ser recuperada fácilmente desde cualquier biblioteca SAP, ¿sí? Y una vez recuperados los datos de SAP, con estos datos se aplica un template de otro módulo que se llama Designer, ¿sí? Que el módulo Designer de Compleo sirve para tomar datos desde ficheros estructurados, ¿sí? Y todos los datos de este fichero XML van a servir para construir un documento de acuerdo a una plantilla que se parametra, que se formatea desde el módulo Compleo Designer, ¿sí? Esto se hace automáticamente en cuestión de segundos. ¿Cómo es la interfaz de concepción de Compleo que me va a permitir construir estos documentos? Es una interfaz súper sencilla, intuitiva, ¿sí? Donde tenemos siempre una vista original en donde nos muestra, donde podemos ver el documento de entrada,
en este caso son todos datos del fichero XML, y la vista final. Es decir, que a medida que yo voy construyendo el documento, puedo ir viendo cómo va evolucionando, ¿sí? Una vez que tengo construido el documento, puedo abrir la ventana de datos, ¿sí? Y los documentos que me interesa, puedo ir diciendo que se tienen que colocar en una parte específica del documento. Este es el principio, ¿sí? Si dentro de la baliza hay muchos datos, entonces se crean tablas. Este es el principio de funcionamiento. Arrastramos y colocamos los datos donde queremos que sean colocados en el documento. Como hemos visto antes, voy a mostrarles aquí. O sea, el documento, el principio de funcionamiento es muy sencillo. Además, si yo tengo un documento en blanco, este documento, yo puedo construir el documento, la plantilla, muy fácilmente. Le puedo introducir, le puedo añadir una imagen, ¿sí? De esta manera. Podemos añadir códigos de barras. Podemos tomar variables o datos. A ver. Para construir, para colocar distintos tipos de códigos. Podemos añadir zonas de texto, ¿sí? En donde podemos ir a buscar textos en una base de datos, en un fichero particular que nosotros nos sirva ir a buscarlo a algún lado en particular. Podemos añadir zonas de texto, que también pueden ser zonas de texto dinámicas, que pueden ser nutridos con los datos del documento, con distintas variables. Como podemos ver, la interfaz de concepción es muy simple. Podemos añadir tablas con datos. Con lo cual, todo esto que en SAP nos lleva muchísimo tiempo y muchísimo dinero desarrollar, con Compleo lo podemos hacer independientemente 100% del entorno SAP, ¿sí? Y de manera muy fácil, mediante interfaces de concepción muy sencillas, muy intuitivas. Esta interfaz, entonces, de Designer nos va a permitir construir un template que va a ser aplicado luego a los documentos que nos interese aplicar, todo de manera automática. Depende de los documentos, podemos aplicar un template u otro para tener distintos tipos de documentos. Una factura, una orden de pedido, un presupuesto, etc. Una vez que el documento es construido, podemos añadirles certificados, enviarlo para ser firmado, y podemos hacer que se ejecuten distintas opciones. Todas las acciones y todos los elementos y formatos que podamos introducir, todos son condicionados, es decir, que dependiendo una variable o un dato o lo que sea que se me encuentre dentro del documento o fuera del documento, se le puede añadir un elemento o no, o añadirlo aquí o añadirlo allá. ¿Sí? Estaba en las acciones. Ok, les quiero mostrar rápidamente entonces que una vez que el documento, el template es aplicado, se pueden generar diversos tipos de acciones. Se pueden hacer distintos tipos de acciones, ¿sí? Se puede enviar por email, se puede enviar al SAP Document Center, se puede correr otro tipo de proceso complejo, se puede enviar por FTP. Bueno, se pueden llevar adelante distintos tipos de acciones, una después de otra.
Si el documento tiene que ser firmado, le podemos decir que si el documento ha sido firmado, ejecute una acción. Si el documento no ha sido firmado, ejecute otra opción, etc. Usualmente, para darles una idea, muchas de las demostraciones que nosotros mostramos, como esta que vimos recién, muchas de estas las hacemos nosotros, las hago yo. En tanto que integrante del departamento comercial, no he tenido una formación técnica como un técnico, como un programador, pero así todo soy capaz de hacer este tipo de desarrollos. Les cuento esto para darles una idea de lo sencillo que es. Y un desarrollo de estos puede llevar una mañana, un día, 2, 3 días como máximo. Y el desarrollo ya está, el template ya está construido y el desarrollo puede estar en funcionamiento luego de ser testeado, etcétera, en cuestión de una semana. No tiene ni punto de comparación con lo que puede costar un desarrollo con SAP. Estos tipos de desarrollo pueden ser llevados a cabo de manera independiente por vuestro propio equipo IT. Ok, creo que entonces ahora sí, esto es todo de mi parte. Si quieres, Daniel, te invito entonces a transmitirme las preguntas que pueden llegar a ponernos los Sí, os participantes, la audiencia. recuerdo cómo podéis hacer las preguntas. Os animamos a levantar la mano, accionando el botoncito levantar mano del panel de control y así podéis entrar directamente vía micro. Vamos a preferenciar las preguntas que hagáis por micro, ¿vale? Porque es un poquito como más directo hoy en día. También la podéis hacer por chat, como veo que algunos las estáis haciendo, pero os animamos a preguntar directamente vía micrófono. No se ve la cámara, tranquilos. Tampoco se va, vamos a decir vuestros, vamos, os vamos a identificar. Simplemente vamos a decir el nombre de pila. O sea que si queréis participar, encantados, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro. Venga, animaros. Y mientras, pues vamos aquí a ir comentando algunas de las preguntas que tenemos. Antes de nada, Diego, esto es una pregunta mía. Normalmente, digamos, el cliente de Syntrax, por ejemplo, el cliente para SAP de Syntrax, es decir, ¿llega a vosotros porque tiene un problema de este tipo concreto y os encuentra a vosotros? ¿O suele ser clientes que trabaja con vosotros en otras líneas de producto ya, en la parte de generación de documentos, la parte de output management? ¿Cómo suele llegar? Habrá muchos ámbitos, ¿sabes? Pero ¿suelen llegar clientes que tienen problemas concretos con SAP y acuden a vosotros o ya os conocen de otro tipo de soluciones? Bien, gracias, Daniel. Buena pregunta. Las dos cosas. Nos llegan clientes porque tienen efectivamente problemáticas ligadas a SAP, porque les es, como yo recalqué en diferentes oportunidades durante la conversación, les es difícil, costoso llevar adelante proyectos en SAP, entonces buscan alternativas, porque no tienen el control sobre el entorno SAP, entonces, y quieren hacer cosas, porque quizás la sede o el data center está en Alemania y ellos en España no tienen entonces posibilidad de hacer muchas cosas y entonces ven que con Compleo sí van a poder hacer desarrollos independientemente de dónde se encuentre su data center, etcétera. Tenemos clientes también que están, por ejemplo, que trabajan en un entorno IBM y con Compleo y entonces migran a SAP. Compleo puede trabajar 100% tanto con IBM como con SAP, entonces los acompañamos en la migración. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Como siempre, los usuarios no quieren dejar de trabajar en las interfaces con las que trabajan siempre, están cómodos con el resultado, etcétera, entonces no quieren moverse, no quieren cambiar el resultado. Por ejemplo, tengo el caso, me acuerdo, el caso de Coca-Cola en Chile, que efectivamente, como recién les decía, venía de un entorno IBM, ¿sí? Y al migrar a SAP, sus usuarios les reclamaban seguir trabajando con Compleo. Y entonces los hemos acompañado en la migración IBM SAP sin problema. Compleo puede funcionar 100% de la misma manera o incluso mejor con SAP que con IBM.
Déjame aprovechar también para contarles que algunos clientes que usan Compleo para este tipo de solución específica que nosotros tratamos recién, un poquito más, poquito menos, algunos clientes, por ejemplo, Aoste es una empresa del grupo Campofrío, es una filial del grupo Campofrío aquí en Francia. Ellos transmiten unas 120.000 facturas al año que son construidas con Compleo y archivadas, enviadas y archivadas con Compleo. Datacol es una empresa también de autopartes y que tiene su sede en Italia, pero que también está en el sur, radicada en el sur de España. Utiliza también Compleo para transmitir sus facturas, para transmitir sus registros mediante el sistema de suministro inmediato de información a Hacienda en España. La empresa Ricola también utiliza Compleo, se sirve de Compleo de manera muy, muy interesante, muy eficaz, para construir sus facturas y distribuirlas entre sus partners. Para que sepan, bueno, un poquito, además de estas que vemos en pantalla, otras empresas, ¿no?, que utilizan Compleo específicamente del entorno SAP y con este tipo de soluciones que yo vengo a contarles. Hay clientes que se acercan porque nos dicen justamente que SAP no ofrece una solución muy eficiente de firma electrónica. Nosotros entonces podemos dar solución a esta problemática ofreciendo una solución independiente a SAP y 100% efectiva. Todos estos clientes que nos has comentado son SAP. Sí, específicamente estos son SAP. Los traje aquí para comentarlos. Vale. Esta empresa del grupo Campofrío en Francia, Datacol y Ricola, ¿no? Por ejemplo, son Bueno, Campofrío, ¿la delegación en Francia o la ¿Perdón? central en España? Campofrío será la central en España, ¿no? ¿O te refieres? Es una empresa del grupo Campofrío, Aoste. Vale. Aoste está en Francia y próximamente tiene otra empresa del grupo Imperial que probablemente también empiece a adoptar rápidamente la solución Compleo. Y por qué no, también próximamente directamente desde España, ¿no? Campofrío en España. Vale, mira, tenemos aquí, no veo ninguna mano levantada, pero bueno, en el momento que levantéis alguna mano os doy preferencia a la pregunta, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ver, Tamara. Bueno, Tamara dice, necesitamos el apoyo de algún BASIS para realizar la parametrización en SAP para lograr la comunicación con Compleo. No sé si entiendes lo de BASIS. Bien, vale, Tamara, gracias por tu pregunta. En principio, no hace falta ningún tipo de apoyo podría no hacer falta ningún tipo de apoyo de ningún prestataire implantador SAP. Es verdad que dependiendo el proyecto y la complejidad del proyecto, quizás haría falta quizás algún tipo de soporte del prestador SAP, pero por lo general no suele hacer falta. Está lleno, hay bibliotecas de BAPIs que nos facilitan la tarea en cuanto a la recuperación de documentos y de datos, y que podemos recurrir a ellas para recuperar entonces esta información de SAP. O mismo podemos tratar los documentos de salida que actualmente salen de vuestro entorno SAP. Es cuestión de verlos como son, ver cuáles son vuestras necesidades y quizás con ellos mismos, sin absolutamente ninguna necesidad de manipular SAP, podemos trabajar con ellos, con documentos PDF o SAP-Gov, etcétera, sin necesidad de ningún tipo de apoyo de SAP. Cuanto menos se toque SAP, mejor. Esa es la premisa. Todo Sí. el desarrollo, la concepción de los documentos y del circuito que sigue el documento,
se hace en Compleo. Me pregunta por aquí. He sido explícito y haber respondido tu pregunta, Tamara. Bueno, si no lo has respondido, ahora nos puedes comentar. No, me pregunta por aquí también, Diego, si tenéis algo sobre algún estudio de ahorro de costes en lo que supone, o de inversión, en lo que supone hacer un desarrollo para esto, para este tipo de procesos, o utilizar Compleo. Entiendo que si no lo tenéis, es como muy evidente, ¿no? El ahorro que puede suponer. Excelente pregunta. Tenemos, sí, unos esquemas de ROIs desarrollados, pero esto es muy relativo al volumen de documentos que se generan con SAP, que son tratados con Compleo, y el tratamiento y qué tipos de documentos son, ¿no? En todo caso, podríamos, luego podría haber este caso en particular, si esta persona luego tenemos la posibilidad de conversar, y podríamos hacer un estudio junto con él para ver la diferencia, ¿no? Y el ROI específico de esa organización. Lo que le puedo decir es que las empresas, bueno, como todos ya saben, gastan muchos miles de euros, decenas de miles de euros en desarrollos SAP y tiempo también, y que con Compleo es solamente teniendo una suscripción anual, que es muchísimo menos de lo que seguramente se gastan las empresas en hacer estos desarrollos, ellos van a ser capaces ya con el conocimiento para la concepción de documentos, porque nosotros les transferimos las competencias para que ellos los hagan de manera independiente por ellos mismos. Los desarrollos con Compleo los pueden hacer por ellos mismos, por ustedes mismos, ¿sí? De manera gratuita, poniendo solamente a disposición los recursos internos para que esto salga adelante y de manera, sobre todo, ágil, ¿sí? Que eso también tiene un coste importantísimo hoy en día. Si somos capaces de mantener la agilidad en los desarrollos, en los cambios que se producen dentro de nuestras organizaciones, vamos a poder, como decía al principio de la conversación, salir airosos o lo más airosos posibles dentro de esta solución. Porque gracias a estas herramientas vamos a poder ganar la carrera, ¿no? Los pingos se ven en la cancha. Bueno, gracias a estas herramientas nosotros vamos a poder ser uno de estos pingos que se van a ver en la cancha. Una empresa que se mueve rápido, que un departamento le pide un desarrollo, Hacienda nos pide ahora que las facturas integren un código de barras, un código QR con Compleo. Ellos lo van a poder hacer inmediatamente. En una semana esto puede estar en funcionamiento. Los que trabajan con SAP, ya ellos saben lo que va a tardar estos desarrollos con SAP y los que les va a insumir de sus presupuestos. El ROI entonces va en función de cada caso particular. Invito a esta persona que luego de la conversación, de esta presentación, me contacte y podemos verlo, podemos ver con él el caso específico de su organización. Vale, aquí hay otra pregunta de Olga. ¿Dónde se configura a qué objeto SAP vuelve el documento? Bien, ¿a qué objeto SAP vuelve el documento? Compleo utiliza el archive link, ¿sí? Y vuelve al... bueno, vuelve al attachment list, ¿sí? A la base SAP de SAP. Luego podemos... luego puedo contestar a Olga más específicamente, pero hay diferentes maneras. En este caso puntual, vuelve a la base SAP mediante el archive link, ¿sí? De esto se encarga el técnico que trabaja para nosotros, nuestro técnico interno SAP, se encarga de hacer la parametrización para que esto sea así. Vale, aquí una pregunta de Ariadne. ¿Tiene alguna solución para realizar la firma de facturas XML según la normativa española de facturación electrónica?
Sí, claro que sí. Para la introducción de facturas dentro en la plataforma FASE, mediante la firma de ficheros XML, con la firma XADES. Compleo puede servir, se puede servir de diferentes tipos de certificados y firmas para que se apliquen automáticamente a todos los documentos antes de ser enviados. Damos solución a países damos solución de facturación electrónica siguiendo las regulaciones de los países, por ejemplo, de India, de Alemania, de Francia, de Italia, de España, entre otros. Marc, ¿cuántos días para implementar una solución? Muy buena pregunta, Marc. ¿Cuántos días? Ahí está, esa es la clave. La respuesta a esta pregunta se encuentra dentro de la misma pregunta. Es en cuestión de días, dependiendo el tipo de proyecto y la complejidad. En cuestión de días, un proyecto puede estar en funcionamiento conectado a SAP. Si hablamos en una escala de días para desarrollos de SAP, esto ya es muy importante, porque por lo general los desarrollos en SAP suelen ser bastante más largos. Es verdad que hay que hacer siempre una reflexión antes de la implementación de cualquier proyecto. Esto sí, quizás es más trabajoso hacer, claro que sí, y lleva algún tiempo, pero una vez hecha esta reflexión, la implantación dentro de la organización Compleo conectado a SAP y los flujos en funcionamiento en cuestión de algunos días, 2 semanas como mucho, dependiendo de la complejidad del proyecto, el Compleo puede estar en funcionamiento y el proyecto en marcha. Vale, Olga, ¿cómo es el licenciamiento de Compleo? Bien, Olga, gracias por tu pregunta. Compleo... Ya sabe, Diego, que nuestros usuarios no vienen aquí a pasar el tiempo. Me parece muy bien, está perfecto, nosotros tampoco. Olga, te cuento, Simtrax ofrece Compleo mediante un modo de suscripción, es decir, que dependiendo los módulos que se utilicen para poner en marcha la solución en vuestra organización, hay distintos tipos de licencias, ¿sí? Anónimas, nominadas, dependiendo si es para el módulo de concepción o para usuarios, si son para los módulos de interacción, por ejemplo, para llevar adelante validación de documentos o archivar documentos y recuperarlos. Hay distintos tipos de licencias, dependiendo los módulos y las licencias que estén afectados al proyecto. Bueno, tenemos entonces una suscripción cuyo coste es fijo anual, ¿sí? Y lo que es interesante aquí mencionar es el hecho de que con esta suscripción vuestra empresa puede poner en marcha siempre con esos módulos todo tipo de flujos, enriquecer todo tipo de documentos, siempre por la misma suscripción, ¿sí? Y vosotros de manera independiente. Es decir, que quizás ahora envían órdenes de pedido solamente con Compleo para ser firmadas. Marketing se da cuenta que las fichas de producto pueden ser automatizadas y enriquecidas con Compleo. PAM lo utiliza también, se hacen desarrollos en Compleo para el departamento de marketing. La suscripción es siempre la misma. Contabilidad se da cuenta que Compleo puede ser utilizado para construir las facturas y enviarlas, por ejemplo. Pum, contabilidad utiliza Compleo y entonces Compleo es cada vez más utilizado y si mantenemos siempre los mismos módulos, ¿por qué no? Porque permite hacer muchísimas cosas, la suscripción va a ser siempre la misma. A diferencia de una solución SaaS, por ejemplo. Entonces, Diego, no va, digamos, en relación al volumen de facturas, es decir, si haces, da igual hacer, no sé, 1 millón de facturas que 100.000. O sí que... No va en función de las facturas. Nuestra solución se denomina Compleo Hybrid, es una solución híbrida. Aprovecho para decir que es una solución on-premise, ¿sí? Que se instala en la arquitectura del cliente, pero que tiene
la potencia también y la flexibilidad de soluciones que ofrecen las soluciones SaaS. Porque hay módulos que proponen interfaces web para que los usuarios puedan interactuar de manera a distancia a través de interfaces web. No hace falta que instalen absolutamente nada en sus equipos. Y la solución de firma electrónica es verdad que es una solución SaaS. Es decir, que la parte de firma electrónica, la modalidad de licenciamiento no es, digamos, una suscripción, sino que ahí sí se aplica un pay-per-use, ¿no? Es una modalidad SaaS, va en función del volumen de documentos. Es una solución híbrida. La potencia de una solución on-premises con la flexibilidad que también ofrece, porque hay que tomar lo positivo, ¿no? De las soluciones SaaS. La solución on-premises es mucho más potente y los va a ofrecer muchísimas más posibilidades y potencia en cuanto a la concepción de documentos la potencia, una mayor potencia en la confección de circuitos de validación, etcétera. Es una herramienta realmente muy potente, como no puede llegar a ser una solución SaaS, pero tenemos también posibilidad de ofrecer soluciones SaaS para validar documentos a través de interfaces web y hacer firmar documentos de manera externa con una solución, ahí sí 100% SaaS, que va en función del volumen. O sea, que sí que entiendo que la opción SaaS sí que va en función del volumen. Entiendo que la también, parte ¿no? de firma electrónica, efectivamente, va en función del volumen. Sí, pero solamente la parte de la firma electrónica. Vale, ok. Vale, y por último, podemos, aunque esto, bueno, yo creo que ya lo has respondido a lo largo del webinar, ¿podemos hacer varios tipos de firmas? Entiendo que sí. Has hablado de la firma Sí, XML. sí. El usuario final tiene distintas posibilidades de llevar adelante distintos tipos de firmas. Pueden ser enriquecidas, pueden ser, digamos, se puede utilizar una firma, una doble validación, un factor de doble validación con la one-time password, ¿sí? Después se puede usar una firma ya guardada en su carpeta de imágenes, pueden hacer un trazo, después se pueden aplicar distintos tipos de certificados a los documentos, distintos tipos de certificados de empresa, distintos tipos de niveles de seguridad. Claro que sí. Muy bien, Diego, pues no veo ninguna mano levantada, no veo ninguna pregunta más. Oye, pues agradecerte el tiempo y esperar al próximo webinar de Syntrax. Muchas gracias a ustedes, gracias por prestarme atención, por prestarme este ratito de vuestro tiempo y los espero el mes que viene en nuestro próximo webinar, que seguramente va a ser tan interesante, espero, como este. ¿Sí? Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo hoy. Muchas gracias, Diego, y bueno, a todos, lo dicho, recibiréis la grabación del vídeo y estaros muy atentos a próximos webinars de Syntrax España en tecnowebinars.com. Recordad ponernos en las listas blancas, porque si no nos ponéis en las listas blancas os perdéis este tipo de webinars. Un saludo desde Sant Cugat, aquí en Barcelona, en España, y hasta la próxima. Adiós. Gracias.